Llamamos a un agricultor que ha salado de mercado, le pregunta si tiene insumo. Estamos en el mes de junio. Si este agricultor no tiene insumo en el mes de junio, ¿qué es lo que puede producir para el mes de septiembre? Yo creo que a veces las observaciones son buenas, yo creo que has hecho un buen estudio, pero al mismo tiempo estamos observando que esto parece un cuento de hadas. Es decir, que cuando llegues a la luna, cuando llegues al cielo, no vayas al infierno porque ahí sabemos lo que hay, pero en el cielo hay bienestar. ¿Vale? Entonces, te estoy diciendo ahora mismo, yo tengo llamadas de gente que me dice: hemos abierto el campo, hemos despejado fincas que llevaban años en el bosque y resulta que no tenemos insumo. ¿Qué hacemos? Yo creo que esa duda lo puede despejar. No es para resolver el problema, pero es para que nosotros entendamos realmente si Guinea Ecuatorial es un país agrícolamente viable. ¿Por qué? Porque el que se está matando todos los días piensa recoger algo, ¿vale? Y no solamente cifras, estamos hablando de bienestar. Mi pregunta es esta: a ver, ¿qué es lo que está pasando? Que actualmente, aunque no estés en el ministerio, sabe lo que está pasando para que este agricultor se esté quejando de que no tiene insumo después de chapear, despejar la finca y esperar a ver si puede continuar trabajando, porque si no hay insumo, su trabajo ya ha terminado. Todo lo demás ya sobra, ¿vale? Y si tiene un crédito, no lo va a pagar. Gracias. Gracias, señor Vega. Es una buena reflexión que ha hecho usted. Efectivamente, ahora mismo estoy aquí. No puedo saber por qué no hay insumos en el país. Sin embargo, he pasado por esa experiencia también. He pasado por esa experiencia. Han habido momentos en que, sinceramente, a las alturas de empezar a sulfatar, no había insumos. De hecho, año tras año se han movido los programas. La última vez que me recuerdo, hubo un acuerdo, el acuerdo de Lomé, en el que la Unión Europea, gente que siempre nos han ayudado, asumieron la responsabilidad de comprarnos los insumos para salvar los productos de base de los países africanos, no solo de Guinea Ecuatorial, sino de toda África. Los que no son de cacao son de algodón, otros son de cereales, etcétera, etcétera. Hubo un acuerdo en el que el sulfato y cal corría bajo responsabilidad de la Unión Europea y cumplían a rajatablamente con los plazos y cantidades. Pasa que dije una cosa ahora mismo, cuando y además los insumos la idea era para construir un fondo rotativo, quiere decir, dan los insumos, se produce cacao, se entrega el cacao, con ese mismo dinero el cacao se vuelve a comprar en un fondo rotativo. Y cuando ese fondo rotativo fracasa porque se ha dado insumos a gente o dinero a gente que no trabaja, no se produce cacao, no entra dinero, por nuestra culpa se rompió el acuerdo ese de los insumos. Luego el tema pasa a la empresa privada. Ya sabe, la empresa privada, Casa Mayo, siempre está al acecho de eso. Cuando los insumos pasan bajo la responsabilidad de la empresa privada, lo que hacen es fomentar el modelo de apaxería, que ya lo expliqué el otro día. Y el modelo de apaxería significa que el agricultor abandona su propia finca para instalarse en la finca del gran propietario. Finca que no va a trabajar bien y además ha abandonado su finca que se queda envejeciendo. O sea, todos esos problemas están ahí. Lo que pasa no es citado todo porque he preferido coger los principales.
no hay insumos ahora mismo, es posible que el gobierno no haya financiado. Yo venía a comprar los insumos aquí en Valencia. Hay una empresa ahí que llama aquí en Valencia. Yo venía a comprar los insumos ahí, pero eso cuando facilitaban el dinero, a veces también llegaba tarde. O sea, todo gira en torno al dinero, más o menos. Otra pregunta. Siguiente pregunta. No tenemos que dar paso a otra persona. Pero si no hay otra, se puede volver a... No, pero primero vamos a esperar. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues... A ver, de su razonamiento, yo creo que al final ha surgido la segunda pregunta, ¿vale? Estamos hablando quizás de responsabilidad. No hay responsabilidad para administrar la agricultura para que sea viable, ¿vale? Has hablado también que el Ministerio de Agricultura se encargaba, en ese sentido, se encarga de comprar insumos, ¿vale? Como parte del Ministerio, como la dirección del Ministerio de Agricultura, y se buscan los mecanismos para la agricultura, para buscar cómo son insumos. Estamos hablando de cacao todavía. Pero resulta que, ¿qué diferencia hay entre el INPAGE y lo que es la Cámara Agrícola? Cámara Oficial Agrícola y de Comercio, por ejemplo, de Bioko. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? Porque yo entiendo que la época que estamos hablando, de la época colonial, de la producción colonial, en el año 68 estábamos produciendo 40 millones de kilos de cacao, 40.000 toneladas de cacao, pero 2 años después, en el año 70-71, hemos pasado quizás a menos de 20.000 toneladas de cacao. Al año 79 estamos produciendo 1 tonelada de cacao. Bien, 5.000 en el año 79. Pero al mismo tiempo se habían puesto las fincas privadas con un sector estatal, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer ver, si la resolución para que la agricultura sea viable debe pasar la Cámara Oficial Agrícola, que era su papel, atender todo lo que era la agricultura y el comercio, pasarlo al Ministerio de Agricultura. O sea, que más o menos, ¿qué diferencia ha habido? Si la Cámara Oficial Agrícola es inviable para atender la agricultura, para que el Ministerio de Agricultura se responsabilice del sector privado, de traer insumos, de los agricultores, etcétera, etcétera. No sé, esa es la pequeña... Sí, muchas gracias por su pregunta. La diferencia es sencilla, es que son dos instituciones diferentes, el Ministerio de Agricultura y la Cámara de Comercio Agrícola. El Ministerio de Agricultura es el que se encarga de la producción. Se encarga de la producción y la gestión de la producción. La Cámara de Comercio, en su día, bueno, aparte de que se encargue de la comercialización, y además en su doble, ¿cómo decirlo? O sea, sí, importar, exportar. La Cámara de Comercio importaba los insumos y exportaba el producto. La Cámara de Comercio tiene la peculiaridad de que en aquellos años tenían un presidente, o sea, los mismos empresarios, socios, eran los socios los que conformaban la Cámara de Comercio. O sea, el dinero no venía del gobierno, los mismos propietarios de fincas, entre ellos elegían a un presidente. Entonces, los insumos con su dinero lo importaban y se lo distribuían. Hoy en día, bueno, después de la independencia, la Cámara pasa a ser una institución del Estado, donde el presidente de la Cámara ya es nombrado por el Ejecutivo.
Entonces, pero en cualquier caso, las dos diferenciaciones, la Cámara se encarga de la comercialización hasta hoy en día, y luego la agricultura se encarga de la producción. Y la Cámara dejó de importar insumos porque se descapitalizó. Se descapitalizó la Cámara. Entonces, a partir de ahí, cuando es el gobierno que tiene que hacer funcionar la Cámara, nombra a su presidente y los socios tienen poco que hacer. Más o menos es la... Con la peña, yo quiero decir una cosilla. Cuando intervenía el autor del libro, habló de las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial que caían dentro del triángulo. Pero si nos damos cuenta, bueno, aquí hay un mapa. Cuando tiene que estar aquí. Entonces, si trazamos el triángulo, vemos que Santo Tomé y Príncipe caen dentro de ese triángulo. Bueno, no exactamente caería dentro del triángulo, ¿sabes? Que al final hay limitaciones. Claro. He dicho triángulo porque son tres puntos, ¿no? Malabo, o sea, Bioko, Andorrón y Mundo. Por eso lo he llamado triángulo. Pero lógicamente, las aguas territoriales de Santo Tomé estarán ahí, limitando con el de... Eso sí, un dato que dejé de decirles, Guinea Ecuatorial tiene 11 veces más superficie marítima que Gabón, y 5 veces más superficie marítima que Gabón. O sea, tenemos para pescar hasta, o sea, podemos dejar el petróleo, el cacao y todas las historias y vivir el pescado. Sí, una cosa, también dijiste que los españoles huyeron de Guinea Ecuatorial. Sí. ¿Tú crees que huyeron?